En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente estamos con ustedes en este día jueves 8 de enero del año 2026 y esperamos, como siempre, entretenerles, informarles y acompañarles con mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores Ruiz, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Enrique, y muy buenas tardes, estimados auditores. Muy contento en este primer jueves del año, nuestro primer jueves de Revelando también, y estamos partiendo con mucho optimismo. La verdad es que eh, esperamos que todos los astros se alineen para que nuestro país, ¿no es cierto?, vaya en la dirección correcta hacia el desarrollo y nuestra población, nuestros ciudadanos mejoren su calidad de vida. Estamos en un momento de verano, así que estamos también esperando que todas las personas recuperen energía a través de su descanso, tomen energía solar y bueno, y este año seguramente va a ser muy intenso. Así que muy contento, Juan Enrique, y antes de nuestra conversación quiero saludar a nuestros técnicos. Ahí me refiero a don Gerardo Terán y don Luis Salinas, porque ellos son los responsables de que este programa llegue en las mejores condiciones técnicas a vuestros receptores. Juan Enrique. Sí, correctamente. Oye, como siempre nosotros, estimados auditores, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, con alegría, estamos en el verano, aunque hoy día el clima nos jugó una pasada curiosa, como siempre nos sorprende con esta lluvia intensa, chubascos, digamos, en la mañana y también tarde. Así que esperemos que no haya causado mucho deterioro ni le haya complicado a usted, estimado auditor. Son cosas de la naturaleza. Y de la naturaleza vamos a conversar hoy en día porque les vamos a adelantar que tenemos una invitada muy especial. Pero antes de ir a eso, comentar que tenemos que agradecer, por supuesto, a ASOFAR, a la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile, que han hecho posible que este programa esté ya 10 años en el aire, de lunes a viernes, en este horario de 6 a 7 de la tarde. Eh, Como siempre, Carlos, y quien les habla, Juan Enrique Holguín, hacemos al inicio un reconocimiento muy afectuoso y muy especial a quienes integraron el destacado Cuerpo de Carabineros de Chile, en las personas particularmente que rindieron su vida cumpliendo con esa tarea de otorgarnos a nosotros, los ciudadanos, paz y tranquilidad. Por ello, recordamos a quienes cayeron en un día como hoy, 8 de enero. Carlos. Bueno, efectivamente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en un día como hoy, el año 1961, el sargento Luis Miguel Silva, y él sufrió una hemorragia cerebral, y él pertenecía a la eh, prefectura de Arica. Eh, También me refiero al
cabo primero don Ricardo Félix Uribe Morales, quien falleció el año 1989 por problemas de asfixia producidas por la inmersión y pertenecía a la primera comisaría de la Ligua. También al cabo segundo don Dianel Antonio Latín Carrasco, quien falleció el año 1998, y también el cabo segundo Luis Alberto Arroyo Figueroa, también en la misma fecha, 1998, herido a balas delincuentes. Uno pertenecía a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros y el segundo a la 42 Comisaría Radio Patrulla. Así que eh, recordamos a nuestros mártires de Carabineros, principalmente porque ellos cumplen una función fundamental para la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Cuando nosotros estamos descansando, estamos en actividades masivas, estamos celebrando o estamos de vacaciones, ellos están cumpliendo con su deber y están sacrificando muchas veces su vida, como lo mencionamos, para dar este servicio invaluable para el país. Juan Enrique. Y yo quiero agregar nuestro saludo muy afectuoso a la familia de estos mártires y en general a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos de Carabineros de Chile en actividad, cumpliendo su deber, como lo mencionaba Carlos. Y también agregar que en el mes de enero la historia registra que han fallecido 125 carabineros. Y nosotros esperamos que esto no siga ocurriendo. Y particularmente ahora que hay tanta esperanza y estamos con tanto optimismo por este nuevo año 2026. Hay cambios importantes en nuestro país, así que esperemos que eso también colabore para que Carabineros de Chile no siga sufriendo bajas y no tenga más mártires. Dicho eso, Carlos, quería mencionar muy a la pasada, porque creo que es una fecha muy importante para nosotros los mayores, el 8 de enero de 1979. Yo quiero hacer una breve mención que en esa fecha se firmó el Acta de Montevideo, que permitió que se produjese la mediación papal en el conflicto que tuvimos con Argentina por las Islas del Martillo en el canal Beagle. Así que un grato recuerdo, yo creo, para eso, que evitó que la crisis escalara más allá. Y bueno, muchos la vivimos en carne propia allá en el sur de Chile. Así que un recuerdo particularmente a todos aquellos que nos escuchan y que de una u otra manera participaron en todo este alistamiento que tuvo nuestro país y particularmente la Armada en esas fechas, en 1978, que culminaron, como decía yo, con esta acta de Montevideo. Carlos. Bueno, yo quiero destacar en este hecho, Juan Enrique, la importante labor de las Fuerzas Armadas, las que estuvieron en su momento equipadas para defender la integridad territorial, pero cumplieron con su función principal, que es la paz, ¿m? Mantener la paz. Y para eso, ¿no es cierto?, también agradecer la intervención papal que llevó al entendimiento, porque la paz es lo más importante para el desarrollo de las sociedades. Y más todavía con países que tenemos una frontera tan amplia, ¿ah? Y relaciones tan profundas con Argentina. Por lo tanto, creo que ahí vale la pena recordarlo porque esa es la única forma que no cometamos errores nuevamente. Nosotros, la verdad es que tenemos que tener un desarrollo común y bueno, y las Fuerzas Armadas, como debe ser, deben estar permanentemente entrenadas y bien abastecidas y que cumplan con su deber, porque ese es su deber, preservar la paz para Chile. Bien. Bueno, y otro dato que voy a agregar como hecho histórico, y lo agrego porque nuestra entrevistada de hoy es una mujer. En 1949, en una fecha como hoy, se promulgó la ley que concedió el voto político a la mujer. Le vamos a preguntar después a nuestra entrevistada qué piensa de eso. A lo mejor ella lo ve muy lejano, yo lo veo bastante cercano, quizás será por mi, por mi edad, sin duda, ¿no? Pero vamos a conversar un poco de ella también porque creo que es un tema interesante. Y vamos a pasar entonces a presentar a nuestra, diría yo, muy especial invitada, de características muy particulares. Yo diría, bueno, de hecho, una mujer muy activa, es de la zona y ha transitado durante su vida, yo diría, por diversas etapas.
que han moldeado su carácter y le han permitido un desarrollo personal y profesional en áreas ligadas a la naturaleza, con los animales y con la educación. Ella es escritora, entrenadora profesional de animales y activista por los derechos animales, licenciada en literatura por la Universidad de Finisterrae, magíster en antrozoología, una palabra para mí nueva, le vamos a preguntar de eso para que nos explique. Ese magíster lo hizo en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Bueno, y así cuenta con acreditaciones internacionales en entrenamiento animal y otras más, pero ha publicado libros infantiles. Así que tenemos mucho para qué hablar con esta distinguida invitada, que ahora les doy su nombre. Ella es Consuelo López Roma. Consuelo, muy buenas tardes y gracias por darnos esta posibilidad de tenerte con nosotros como invitada y darnos esta entrevista. Hola Juan Enrique, hola Carlos. No, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder conversar, reflexionar sobre temas que no todo el tiempo tenemos no siempre tenemos tiempo de conversar, ¿no? Muy buenas tardes, Consuelo. Es un gusto para mí estar en esta entrevista contigo y destacar, digamos, porque nuestro programa en general con Juan Enrique hacemos análisis de la coyuntura internacional, de lo que ocurre en el país, y a veces no tenemos este espacio para hablar de cosas que a veces son profundas para el espíritu humano, ¿ah? Dónde vivimos, para qué vivimos y con quién vivimos. Entonces, es un gusto para mí y para conversar este tema y para nuestros auditores, porque ese es nuestro propósito, que nuestros auditores vean cómo se hacen cosas en nuestro país que a veces no son muy publicitadas, y cómo hay gente como tú que se preocupa por la naturaleza, que se preocupa por esta relación de el hombre, el animal y la naturaleza, ya que no es fácil de mantener, ¿no es cierto?, equilibrada, pero bueno, así que es un gusto, ¿ah? Bienvenida a nuestro programa y vamos a disfrutar de tus conocimientos en estas materias. Muchas gracias, Bueno, espero ser un aporte. sí, por supuesto que vas a hacer un gran aporte, Consuelo. Oye, y partamos por lo que yo ya algo mencionaba. Cuéntanos un poco, bueno, de ti, de dónde vienes y culmina indicándonos por qué te dedicaste a esto y a una disciplina tan desconocida como es la antrozoología. La palabra complicada, estimados auditores. Consuelo es antrozoóloga. Así que, Sí. bueno, Consuelo. Bueno, es una historia bastante larga, pero voy a tratar de hacerla breve. Yo tengo 44 años, nací en Tunquén, en la localidad de Tunquén, entre las comunas de Casablanca y Algarrobo. Y siempre tuve un vínculo con la naturaleza, pero era un vínculo más paisajístico. Era mi hogar. En ese momento el fundo de Tunquén no estaba parcelado, no había parcelas de agrado, era nuestro hogar, eran 5.000 hectáreas de nuestra casa. Y siempre tuve un vínculo importante con los animales y especialmente con los animales explotados. Me parecía muy rápido, muy raro que desaparecieran, porque eran llevados al matadero y luego eran sacrificados. Y yo luego tuve un vínculo con los animales que continuó, hice equitación por muchos años. Tampoco veía ahí un signo de explotación y estudié literatura, porque era lo que mejor se me daba, escribir. Pero en ese momento tuve una depresión bastante grande y eso me llevó a buscar un sentido de propósito y me uní a una organización local de derechos animales que se llamaba Ecópolis y que está en Valparaíso. Y me tocó, por suerte, nosotros trabajábamos principalmente en el control de la sobrepoblación canina y felina, esterilizando y castrando y dando en adopción animales que estaban abandonados en las calles. Pero justo en ese momento la fundación, la organización, se metió en el tema de CITES.
CITES es la convención internacional que regula el tráfico legal o ilegal de especies exóticas. Y entonces yo llegué a un circo donde había un animal que estaba violando esa convención, era un animal ilegal en un circo, y nosotros logramos junto al SAC decomisarlo. Ese león fue bastante famoso en ese tiempo, esto fue el año 2008. Y el año 2008 lo encontramos en Concón, en el Circo Magnum, un circo pequeño. El SAC lo decomisó, fue llevado en cuarentena al Buinzó, nos demoramos un año en reunir dinero y lo reubicamos en el en el santuario de leones Drakenstein Lion Park en Sudáfrica. Maravilloso. Paralelamente, yo trabajé en el informe para rescatar a la elefanta Ramba, la elefanta asiática que mantenían los tachuelas, que fue luego también rescatada, reubicada por una cuarentena que duró más de 7 años en el zoológico de Rancagua y que luego fue reubicada en un santuario para elefantes en Brasil en el año 2019, un día antes del estallido social. O sea, tuvo la suerte de poder salir. Si no, él hubiera sido otra historia. Y yo me quedé viviendo en Sudáfrica. Y en Sudáfrica conocí los llamados humedales. Yo no sabía que en Tunquén, la desembocadura del estero de Casablanca, era un humedal. Nosotros le llamábamos el estero, le llamábamos la laguna, llevábamos a los animales a que se alimentaran, lo ocupábamos para el riego de la siembra y no tenía conocimiento del valor ecológico que tenía ese lugar, de las aves migratorias, de las aves residentes, del bosque esclerófilo, de los zorros, culpeos y chilla que vivían ahí, no tenía conocimiento del valor. Y en Sudáfrica me di cuenta. Entonces, a mi llegada a Chile, uní a mi familia nuclear, a mi mamá, mi hermana y yo, y decidimos declararlo santuario de la naturaleza, aun siendo un área protegida privada, pedirle al Estado que lo declarara como santuario de la naturaleza. Y en ese momento se inician dos caminos. El del santuario, declarado oficialmente por el Estado en 2014, y el de mi labor como escritora. Y ahí yo decidí estudiar antrozoología, que es el estudio social del vínculo humano-animal. Es una subdisciplina de la antropología que Mm, estudia mm, simbólica, metafórica y objetivamente cómo nos relacionamos con los animales. mm. Así Mira, que Oye, me di oye, una muy vuelta larga. interesante, ¿eh? Sí, mira, qué interesante. La verdad es que yo en lo personal también no tenía conocimiento de respecto de lo que los humedales. ¿Ah? Nosotros acá en la zona de Viña del Mar, en Reñaca, también tenemos un humedal urbano, ¿ya? Exacto. Y uno en el fondo cree que es un sector geográfico, digamos, que hay que cuidar, pero la verdad es que es mucho más profundo que eso, porque genera mucho beneficio para la naturaleza y para el mundo animal, ¿ah? Que tiene su hábitat o tiene su proceso migratorio. Y yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que tú te preocupa. ¿Tú crees realmente que en Chile todo este sistema animal, las especies exóticas, el tráfico de animales, las mascotas, están debidamente protegidas o existe una ley adecuada para ello o crees que es deficiente el sistema? Yo creo que es deficiente el sistema, Carlos. Existe una ley que protege a los animales en general, que se me olvidó el número de la ley, pero es como la 18.923, ponte tú, que protege a todos los animales. Y luego está la ley 21.020 o ley Cholito, que protege a los animales de compañía. Sin embargo, creo que en Chile ha bajado, en términos de los animales silvestres, ha bajado mucho el tráfico y eso tiene que ver con el momento en que nosotros entramos a la OCDE
Antes de la OCDE, el tráfico animal que existía entre zoológicos y circos estaba institucionalizado. Yo diría que en los años 80, 90 y 2000. Y luego de entrar a la OCDE, Chile empezó a cumplir con las convenciones. De hecho, cuando nosotros nos llevamos al león gaucho y a la elefanta ramba a estos santuarios, fue porque había que cumplir con estas convenciones que habían ramos ratificado. En el caso del tráfico legal, el CITES. Entonces creo que los animales silvestres están más protegidos, pero ojo, mira lo que pasó hace una semana atrás, hace 3 días atrás, no sé si vieron el caso de Maitencillo, donde una pareja toma a polluelos de dos gaviotas dominicanas, los tira por la cornisa de un edificio. Los polluelos sobrevivieron, fueron detenidos por carabineros y sin embargo Fiscalía consideró que eso no era constitutivo de maltrato. Bueno, oye, Y aquí entramos en un tema complicado porque nuestras fiscalías de repente interpretan las leyes en forma bastante suave o a su acomodo, no sé. Exacto, Pero yo creo que hay desconocimiento, Juan Enrique. Hay desconocimiento de las leyes de protección animal. bueno, yo te voy a ayudar. La ley de protección animal es la 20.380. Esa, Esa, gracias. 20.380. Así que tenemos dos leyes, estimados auditores. Estamos conversando con Consuelo López Romo. Ella es una persona dedicada hace ya muchos años al tema de la naturaleza, los animales y también en algo, en parte a la educación. Eh, Quería preguntarte, Consuelo, como mencionaste el tema del león, el león gaucho. Cuéntanos un poco del libro, porque hay un libro que parece que es muy entretenido, pensado y realizado, que tú lograste materializar muy bien para los niños. ¿Qué sentido tiene el libro? Porque una cosa es el título, porque tú ya sabemos que se refiere al león gaucho, hay una Sí, historia que ya nos adelantaste, pero ¿qué pretendías con el libro? yo quería acercar a los niños el tema del cautiverio. Como antropóloga, yo estoy en contra del cautiverio. Creo que los circos hoy día no dan espacio para los animales, no pueden cumplir con las condiciones de bienestar para los animales. Y también estoy en contra de los zoológicos y creo que los zoológicos deberían ser reconvertidos en centros de rehabilitación o santuarios, porque tampoco dan las garantías de bienestar animal. La sobreexposición a un público es tremendamente estresante y el no tener cómo poder llevar a cabo tu comportamiento natural también es estresante. Muchos de esos animales son animales sociales que viven solos durante toda su vida. Yo ahora estoy trabajando en el caso de un chimpancé en Argentina que tiene 52 años y que ha vivido solo toda su vida. Un chimpancé con los sociales que son. Ya. Em, entonces yo quería acercar de una forma amistosa, pero también realista a los niños al tema del cautiverio circense principalmente. Y ¿cuál es el tuve título del libro, perdón? se llama Pequeño León. El pequeño león. Esto es para que nuestros auditores lo busquen, ¿ah? Y lo busquen Y, porque es una lectura entretenida para los niños. y está presente en todas las librerías de Chile. Fue editado por la editorial Muñeca de Trapo. Yo lo escribí, pero fue ilustrado por una ilustradora chilena bastante conocida que se llama Jocelyn Pérez, que ganó ganó como el Nobel de la Ilustración en Chile con otro libro de ella. Ella ha escrito más ella ha ilustrado ya más de 6 libros. Y con Pequeño León quisimos dar una vuelta de tuerca. El león gaucho fue llevado a un santuario a Sudáfrica, pero no pudo ser reinsertado en la naturaleza. A él se le habían limado los colmillos, le habían sacado las falanges de las uñas, por lo tanto no tenía retracción de las garras, ¿no es cierto?
no tenía posibilidad de ser reinsertado con otros leones, por lo tanto fue llevado a un zoológico, o sea, a un santuario, pero vivió toda su vida solo. Y yo quería darle a él un final distinto. Entonces, eso es lo que la narrativa y la ficción te permite, darle un final distinto. Está escrito en honor a él, pero finalmente él regresa con su familia, de la que fue separado cuando era pequeño. Bueno, muy claro lo que estás contando, Consuelo, estimados auditores. Vamos a continuar en nuestro segundo bloque con Consuelo porque hay muchos temas para hablar y voy a dejar planteado uno para tomarlo después de la pausa musical. Consuelo, Carlos, porque tú hablaste del cautiverio, que tú tienes estás contra el cautiverio en general, pero el cautiverio también se da en casa, porque tener una mascota en un departamento o un felino, un perro, para mí es cautiverio igual. Vamos a hablar sobre Lo ese tema es. después. Ahora, estimados auditores, vamos a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Está más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde y como siempre los jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Estamos hoy conversando con una mujer, con una profesional en áreas curiosas. Nos referimos a Consuelo López Romo, antrozoóloga. Estoy tratando de acostumbrarme a pronunciar correctamente. Una mujer que ella es escritora, estudió literatura y está preocupada de la naturaleza, estimados auditores. De eso estábamos hablando antes de irnos a la pausa musical y quedó una pregunta en el aire porque el cautiverio aparentemente en los animales se asocia mucho a los zoológicos, a los circos, a ese tipo de instalaciones, pero dejamos en el aire lo que es la casa, porque para mí tener una mascota encerrada en un departamento a veces muy pequeño y una mascota muy grande, sea un gato o sea un perro muy grande, yo creo que también hay cautiverio. No sé qué opinas tú de eso, Consuelo. Yo estoy de acuerdo contigo que la denominación real de los perros y gatos y de otros animales que hoy día son considerados mascotas son animales que viven en cautiverio. Hay que considerar que los estudios dicen que solo el 20% de los perros domésticos viven bajo supervisión humana. El otro 60% vive solo en entornos rurales, viven sin supervisión humana. Y hay una pérdida ahí en el otro 20% que no se sabe bien cómo viven. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Yo creo que tiene que ver con el decrecimiento poblacional del humano y el auge de la tenencia o el vínculo con las mascotas. Hay un estudio que realizó hace unos 4 años atrás la Subdere con la Universidad Católica, en la cual el 99,7% de las familias chilenas consideraban a sus animales como parte de la familia. Y esto nos lleva a otro concepto, que es el concepto de la familia multiespecie. La familia multiespecie es aquella en que un grupo doméstico donde es un grupo doméstico donde hay humanos y animales no humanos que conviven, comparten vínculos afectivos profundos y se consideran miembros plenos de la familia. Y eso redefine lo que es familia hoy día. Y es interesante, este concepto no se ha aplicado en Chile, pero sí se ha aplicado, por ejemplo, en el resto de la región, en México, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica y en Ecuador, y en varios países de Europa. Entonces hoy día nos encontramos frente a ese escenario. ¿Son animales en cautiverio? Sí. ¿Requieren cuidados de animales en cautiverio? Sí. Pero hay algo en lo que yo estoy en desacuerdo contigo, Juan Enrique, que es el espacio.
el espacio para los perros no es tan importante como la interacción humana o la interacción con congéneres de su especie. Un perro puede vivir felizmente en un pequeño departamento, siempre que tú lo saques a pasear, pero lo que más le importa es la interacción, porque son gregarios. No así el gato, y por eso para los gatos se propone, los gatos en términos domésticos tienen miles y millones de años menos de domesticación que los perros. Por algo hay estudiosos que dicen que los gatos son semidomésticos, no domésticos del todo. 10.000 años versus 40.000 años de los perros. Entonces, los gatos sí necesitan espacio y sí necesitan catios, por ejemplo, que son espacios especiales donde puedan tener interacción con el mundo exterior, pero que no puedan tener acceso a la biodiversidad y depredarla, que es uno de los problemas que causan los gatos. Mira, yo, Consuelo, siempre he meditado respecto a eso, porque uno ve distintas condiciones, como tú dices, en la relación o en la interrelación humano o mascota, para no decir todos los animales, sino que las mascotas. Entonces, de repente yo me pregunto lo siguiente. Yo sé que una mascota es feliz cuando su amo o su dueño, o como quiera llamarse, le presta atención. Pero a mí me viene la inquietud, que es la siguiente, porque un perro que está en un departamento, a lo mejor puede ser una persona muy querida por el amo, pero se le quita una dimensión gigantesca que es la naturaleza. Y el animal es un ser de naturaleza, o sea, no es un ser de un departamento, no es un ser de una casa. Entonces, cuando alguien me dice, oye, tengo 3 perros, yo digo, oye, ¿y dónde vive? No, yo vivo en una parcela. Ah, yo digo, perfecto. Pero de repente hay gente que tiene 2, 3 perros en un departamento, en una casa. Y voy un poco más profundo que eso. No sé cuál es tu opinión, pero que de repente el ser humano piensa, como tú lo nombraste, a la mascota como exclusivamente una compañía. En el fondo me sirve a mí para que yo esté contento. Y me da la Sí, sensación que esa relación es media injusta, porque el animal también tiene no voy a decir un derecho, porque la palabra no sé si se corresponde decir derecho, pero tiene la necesidad de tener un medio ambiente adecuado a su especie. No sé no sé si estoy muy enredado o no, pero, pero te quiero sí, plantear esa inquietud que tengo. yo creo que es interesante. Hay un gran estudioso que yo tuve la suerte de conocer antes de que muriera, que él se denominaba el último etólogo después de el gran etólogo, el padre de la etología. La etología es el estudio de los animales en estado salvaje, pero que hoy día se ha llevado al estudio indoor, que era Raymond Coppinger y que él fue discípulo de de Konrad Lorenz, el padre de la etología. Y él decía que había 3 tipos o 4 tipos de clasificaciones en la relación con los perros: el mutualismo, el amensalismo, el comensalismo y el parasitismo. Lo ideal es que las relaciones fueran mutualistas, es decir, que los dos se beneficiaran, ¿cierto? Luego están las parasitistas, donde solo uno se beneficia del otro. Luego están los comensalistas, que es la que yo diría que llevan a cabo los perros abandonados o los perros comunitarios, que se benefician del otro, pero que tiene un efecto neutro para el otro, ¿ya? No molestan, o puede ser que molesten, pero la relación es neutra. Hay uno que se beneficia más que el otro. Y el amensalismo es lo mismo, solo que en la oposición. Si la relación fuera mutualista, ahí a mí no me importaría que vivieran en un departamento. Pero sí me preocupa mucho estas familias pequeñas o personas que viven solas, que trabajan de 8 a 8 y que dejan a sus perros durante 8 horas solos. Una especie gregaria, social, que necesita de interacción. Los perros, cuando están solos, sus niveles de activación bajan,
duermen y su activación se inicia cuando hay un otro. Es muy interesante. Así Sí, es. Entonces, entonces también concuerdo contigo en que puede ser una relación mutualista o puede ser una relación comensalista, en la cual uno se está beneficiando del otro a costa del daño del otro. Oye, es muy, muy interesante, una relación egoísta, diría yo, finalmente, ¿no? Porque eso es, el tutor, el amo, el dueño de la mascota, tiene todas las armas para hacerlo así. Y yo creo que naturalmente, es rara la palabra que estoy usando, naturalmente se da así por lo que tú mencionabas, porque las Sí. parejas, la gente mayor, todos salen a trabajar, todos salen de casa. Y el animal, sobre todo los perros, yo tengo una historia al respecto, te la voy a contar después, Consuelo, porque es un poco larga, pero tengo ejemplos vivos en mi infancia con un perro así, que, bueno, después te la cuento. Pero yo creo que ese es un tema que es difícil de cambiar drásticamente. Lo que estamos haciendo aquí con Consuelo, estimados auditores, nuestra entrevistada de hoy, que es experta en las relaciones entre las personas y los animales, particularmente las mascotas, es muy importante porque de a poco tiene que ir generándose esta conciencia nacional hacia las mascotas, hacia los animales. Y yo quiero dar un dato porque pero, tú mencionas, no, ¿sí, Carlos? no, es que yo quería, lo que pasa es que para esta inquietud, porque, por ejemplo, uno encuentra personas que tienen mascota, un perrito diminuto, por decirlo de alguna manera, ¿ah? Y que como que da la sensación de que ese perrito pudiera vivir en un espacio pequeño. Pero hay otras razas que son más grandes, que necesitan, no sé, pues, necesitan una naturaleza para hacer ejercicio, para respirar, para correr, no sé. ¿Ah? No sé si eso, hay alguien que haya estudiado eso, en qué sentido, decir, oye, mira, de estas razas, para que alguien tenga un perro de esta raza, necesita tener una propiedad de 200 metros cuadrados. A lo mejor estoy siendo muy tecnicista en ese sentido, pero decir, oye, usted no puede vivir, no puede vivir con un gran danés en un departamento de 2 dormitorios, por decir una cosa. Entonces, Y no sé, eso no está arreglado, obviamente, pero no sé si alguien ha estudiado eso. se ha estudiado y lo curioso son los resultados, Carlos. Mm. Un gran danés es más apropiado para un departamento pequeño porque tiene un metabolismo más rápido, más lento, por lo tanto duermen más eh, que un chihuahua viviendo en un departamento. Ahora, los perros que son problemáticos son los perros llamados de trabajo. Por ejemplo, yo estoy muy en contra de esta tendencia y esta moda que se ha vuelto del Border Collie. El Border Collie es una raza que hoy día tienen casi todas las familias chilenas porque hay tendencias que marcan el cine, que marca la publicidad, que marca finalmente el mercado. Y los Border Collie son una raza específicamente de trabajo muy, muy cercana a sus orígenes para los cuales fueron creados. Y son muy malas mascotas. Sufren mucho sin interacción, sin estimulación mental y en espacios cerrados, pero sobre todo sin estimulación mental. Entonces, lo que se ha estudiado es eso. Un pastor alemán puede vivir perfectamente dentro de un departamento. Un chihuahua podría tener más problemas, pero los perros problemáticos son los perros de trabajo, como el Malinois, el Border Collie, que son perros que lamentablemente están muy en tendencia. Bueno, oye, hay muchas cosas que conversar, pero no quiero dejar de mencionar, tú te referiste a algún estudio de la Universidad Católica, me parece que es el mismo que hizo el censo el año 2021 y dio algunos datos que yo los busqué en San Google y me llamaron la atención, por eso quiero contárselo a nuestros auditores y para que tú nos puedas decir algo. En Chile, amigos auditores, tenemos 12,5 millones de mascotas. Es el número que aparentemente hasta el año pasado se maneja, como aproximadamente. Eh, y además hay
como 4 millones más de perros que están no censados, que son los que se llaman los perros comunitarios, los perros abandonados, los perros vagos, tienen varias nombres. Entonces, tenemos una cantidad de animales, casi 17 millones de animales, o sea, más o menos una mascota por ciudadano, un poquito menos, ¿no es cierto? Que es bastante excesivo. Entonces la pregunta que estábamos hablando algo de la familia, de esto del uso, de o ser, aprovecharse del uso de la mascota para beneficio propio. Y además está esta otra cosa que el efecto de reemplazo de la familia, que tú también lo mencionaste, Consuelo. A mí me parece, a mis años, como que estoy en contra. O sea, una mascota no puede ser reemplazo de un hijo por razones para mí muy obvias. Un hijo nace de la relación de dos seres humanos y el perro no tiene nada que ver ahí. El perro es una mascota, es un agregado a la familia, pero usar esa palabra, que el perro es un hijo, y yo escucho muchas veces mi guagua que le dicen al perro, al gato, y yo digo, no, es la mascota. Entonces, o le dicen, oye, el papá del gato, y es un ser humano. Entonces, hay un uso de la terminología muy, muy malo, diría yo. Pero, ¿qué opinas fundamentalmente tú de esto del reemplazo de los hijos por mascotas, que es como una tendencia, ¿no? O Consuelo. sea, yo creo que es un fenómeno mundial que responde a a varios factores. Primero, lo difícil que es hoy tener un hijo, ¿no? En términos económicos. Aunque hay países donde tener una mascota es más caro que tener un hijo. Yo te puedo dar el ejemplo de una amiga mía que vive en Estados Unidos, que tuvo que hospitalizar a su perro y la hospitalización de 2 días le salió $7.000. Hay que tener dinero para eso, ¿no? Hay que tener dinero para eso. Y en Canadá los precios suben. En Europa, para poder tener una mascota, tú tienes que pagar una licencia, tienes que pagar para poder tenerla dentro de tu casa. Eso no ha sucedido en Chile. Entonces, está el factor económico de la dificultad de poder hoy día criar con los sueldos que existen. Está la dificultad del tiempo, porque hoy día, eh, bueno, yo como mujer obviamente lo celebro, ¿no? Pero la mujer ha salido de la casa y ha podido tener acceso al trabajo y a posiciones de poder, que también es importante para poder vivir en un mundo más equitativo, pero eso quiere decir que hay menos presencia de padres disponibles. Hay un gran grupo de la población, sobre todo de conservacionistas, que están preocupados por la sobrepoblación humana y las condiciones en las que vive ese porcentaje de sobrepoblación humana en condiciones infrahumanas. Y yo diría que sí, que han venido a reemplazarlos, pero yo no lo vería como algo negativo, Juan Enrique, porque creo que lo que sucede con los animales es que nos cuesta reconocernos a nosotros también como animales. Y hay Sí, estudios muy interesantes que demuestran que cuando un perro mira a su tutor o dueño, yo prefiero la palabra tutor, liberan oxitocina, que es la misma oxitocina que libera un hijo cuando ve a sus padres. Entonces, yo no lo veo de forma tan negativa. Lo que sí veo de forma negativa es la negación de esa animalidad al ya. convertirlo en tu Oye, hijo. sí, muy interesante. Mira, yo honestamente tengo mi posición al respecto, digamos. Yo creo que lo que nosotros como sociedad debemos preocuparnos es que el ser humano, el hombre y la mujer tengan deseos de tener un hijo, tengan la tranquilidad de que tener un hijo es una bendición, no una carga, que el hijo es parte de la prolongación de la especie.
Por lo tanto, tenemos que preocuparnos, digamos, de hacer un mundo en que alguien tenga deseo de tener un hijo. No voy a explicar las motivaciones, pero ya y que no tiene absolutamente ninguna relación con tener una mascota. Yo también estoy de acuerdo en que una mascota ¿ya? Es algo que beneficia a la compañía. Pero yo no lo considero para mí, yo no considero que el animal uno lo tenga por ser compañía. Yo creo que uno tiene un animal porque puede convivir con un animal y que uno puede hacer que ese animal sea feliz también. Pero Sí. yo te quiero llevar a otro campo, Consuelo, porque yo sé que tú también tienes mucho conocimiento, porque nosotros tenemos un país bastante peculiar, porque entre la costa y la cordillera son 170 y tantos kilómetros de promedio de ancho de nuestro país, y las especies que viven en Chile están muy cerca al ser humano, ¿ya? Precisamente por y nosotros tenemos muchos lugares donde hay animales que están en peligro de extinción. Tenemos también este problema, ¿no es cierto? El ser humano, que cómo crece mi ciudad sin invadir el terreno de otro animal. Y no estamos hablando de mascotas, estamos hablando de animales que viven en su propio ámbito, en el lugar donde han vivido siempre. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista de nuestro país en cuanto a generar leyes, porque en el fondo tienen que generarse leyes que protejan ese medio ambiente del animal nativo, ¿ah? Sí. Separándolo de la mascota, ¿ya? Y cómo compatibilizarlo para que el ser humano también pueda crecer, digamos, porque no, ambas cosas a lo mejor son complicadas, pero Sí, yo veo que en nuestro país las leyes son laxas. En la ley 21.020 o ley Cholito se menciona el deber de tener mascotas y de respetar al medio ambiente. Sin embargo, y esto lo menciono como directora del Santuario de la Naturaleza Humedal Tunquén, que queda en la localidad de Tunquén, en las comunas de Algarrobo y Casablanca. Nosotros tenemos una gran población en el humedal de aves residentes y migratorias que vienen del hemisferio norte a alimentarse, a descansar y a reproducirse. Y los perros, por organizaciones internacionales, y los humanos también, ¿ah? Han sido declarados como especies exóticas invasoras, que es un término un poco colonialista que a mí no me gusta, pero lo voy a utilizar porque es científico. Y creo que la presencia de los perros no es compatible con toda naturaleza. Son parte de la naturaleza, pero su presencia no es compatible. Por ejemplo, los perros tienen la capacidad de depredar directamente a aves. Tienen la capacidad de transmitir enfermedades como distemper y sarna y también parásitos a zorros y a otros mamíferos pequeños. Tienen la capacidad de estresar con su sola presencia, aun cuando vayan con dueño o tutor y correa, el comportamiento reproductivo. Tienen la capacidad de estresar a los polluelos y que no crezcan y no sobrevivan. Por eso nosotros, por ejemplo, este año en el Santuario de la Naturaleza Humedal Tunquén prohibimos el acceso de perros. La gente no está muy contenta, no es una medida popular, pero es una medida necesaria para que podamos convivir en una sociedad multiespecie. sí, yo, Bueno, yo creo muy interesante, porque efectivamente nosotros como sociedad tenemos que preocuparnos, y cuando hablo de nosotros sociedad me refiero a Chile, tenemos que preocuparnos porque nuestra naturaleza es generosa no solamente en riquezas minerales naturales, sino que también en animales y aves, en su fauna, también en el ambiente marino, ¿cierto? Y tenemos que ser muy cuidadosos porque de eso depende, porque ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿No es cierto? La persistencia en el tiempo. ¿Ah? No es vivir feliz un tiempo, es generar un sistema que nos permita a todos sumar. ¿Ah? No sé si la palabra será exacta, pero espero que convivir, me entiendan. ¿Ah? convivir. Convivir. Porque además, y eso es una cosa que uno tiene que tener muy claro, el animal
los animales que están en la naturaleza son necesarios para la preservación del ser humano. No son Bueno, ni contrarios, ni invasores, ni nada, sino que son absolutamente necesarios. Ni siquiera son complementarios, son necesarios. ¿Ah? Los insectos y una serie de cosas. Así que, bueno, mira, yo estoy maravillado con lo que tú has conversado, Consuelo. El tiempo, lamentablemente, seguramente te vamos a llamar para otro programa para conversar de cosas más, ¿no es cierto? Pero ha sido un gusto. ¿Ah? La verdad es que me ha hecho pensar mucho lo que tú nos has contado. ¿Mm? Muchas gracias. Para mí Bueno, también ha sido muy interesante conversar con ustedes. bueno, estimados auditores, estábamos conversando con Consuelo López Romo, una gran mujer preocupada de la naturaleza, de los animales, las mascotas, y en 30 segundos viene un cambio de gobierno, hay esperanzas de cambio, etcétera, etcétera. Como conocedora del tema de las mascotas, ¿qué propuesta le harías tú para que implemente el gobierno así en los primeros 100 días? Pero muy breve. Yo aumentaría el gasto público para la esterilización y la castración de mascotas. Perfecto. Bueno, estimados auditores, hemos llegado así al término de nuestro programa de hoy. Agradecemos a Consuelo López que nos acompañó y nos dejó con muchas interrogantes. Esperamos haberles también generado muchas preguntas, interrogantes a ustedes y algún cambio de sentido en el manejo de su mascota, estimado auditor. Es muy importante. No sea egoísta con su mascota, sea mutualista. Ambos, la mascota y usted, deben aprovecharse mutuamente para convivir y que puedan realmente ser felices. Es un término curioso, pero las mascotas también son felices y lo demuestran muchas veces. Nos mueven la cola, los perritos se hacen pipí, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, Consuelo, nuevamente y estimados Muchas auditores, gracias a ustedes. ya, si Dios quiere, nos estaremos escuchando el próximo jueves, pero recuerde usted que Revelando es de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Carlos. bueno, muchas gracias, Consuelo, también. Ha sido un gusto. Y bueno, este mensaje del programa de hoy es: aprendamos a convivir con la naturaleza, con los animales, cuidar a nuestras mascotas y ser responsables. O sea, en el fondo uno tiene que preocuparse de que esa mascota viva como debe vivir, no como uno quiere que viva, como debe vivir como un animal. Ya, darle afecto, darle cuidado y darle protección, pero también compartir el medio ambiente. ¿Ah? Uno puede estar todo el día durmiendo en un dormitorio y le hace bien, pero un animal no. El animal necesita naturaleza. Así que este mensaje, por favor, acógelo. Y vamos a invitar a Consuelo para otro programa para hablar detalles, porque nos faltó mucho tiempo para conversar. Así que muchas gracias, Consuelo, y estimados auditores, muy buenas tardes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias nuevamente y será hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,